En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Sois unos cyberworkers, en palabras de Víctor Nieva, sí, todos aquellos que os dedicáis al mundo de la ciberseguridad y que nos acompañáis cada semana, cada lunes, si estáis en directo, pues para conocer cuáles son ahora mismo las tendencias, las estrategias, los desafíos a los que se enfrentan profesionales, empresas y también particulares, porque hoy vamos a hacer un equilibrio, yo creo que bastante bueno, entre los riesgos que tenemos los particulares, los ciudadanos que no somos especialistas en materia de ciberseguridad, pero que tenemos que tener cierta cultura, ¿no?, a la hora de enfrentar pues las diferentes tecnologías, ¿no?, que van incrementándose pues alrededor de nuestras acciones diarias y que sirven pues por supuesto para mejorar esa vida diaria, pero también para hacerla mucho más delicada y sensible. Por eso en nuestro espacio Seguro Panda, hoy con Hervé Lambert, hablaremos de cómo la inteligencia artificial pues se pone no al servicio de la ciberseguridad, sino al servicio de la ciberdelincuencia, y nosotros pues tenemos que tener un par de normas básicas para poder detectarla. ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca trabajar mucho, ¿no?, en esa educación en materia de ciberseguridad. Una educación de la que también vamos a hablar con otro de nuestros invitados, porque además de Hervé Lambert estará con nosotros Daniel García, que muchos le conocéis por Cron. Es uno de los referentes en la auditoría de seguridad, y con él y con, por supuesto, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle hablaremos de que estamos realmente impactando en la formación en ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues bien, aunque un poquito cojo, pero bien. El fin de semana, que te lo pasas bien, pues te tiene sus consecuencias. Bueno. Pero por lo demás, bien, ciberseguro. Sí, que no se nos olvide que el mundo físico también tiene sus riesgos y que nosotros no somos de hierro, sino más bien de porcelana. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien. ¿Cómo estás? ¿Coja o no? No. Fenomenal. No, pero todo muy bien y con muchas ganas de hablar otro lunes más, pues como decíais, ¿no?, de todas estas cuestiones que nos afectan a nivel personal, a nivel empresarial, así que venga, vamos a ello. Vamos a ello. Oye, yo le decía, Mónica, a Pablo, le decía que vamos a tener a Dani García, que es conocido como Cron, y vamos a hablar de la formación en ciberseguridad, que yo creo que, pero escucha, de la formación, no de la formación en especialistas en ciberseguridad, sino muchas veces la formación que dan las empresas pues a sus empleados para que sean ciberseguros. Y yo creo que nunca nos hemos metido en este tema. Bueno, nos hemos metido, pero nunca lo hemos mirado con lupa, ¿no? Sí, yo creo que es un área que todavía queda por trabajar, y yo creo que Don Cron tiene una propuesta bastante interesante para la parte de ciberseguridad y de formación. Sí, porque estoy seguro de que a muchos de los que nos estáis escuchando y que no necesariamente formáis parte del mundo de la ciberseguridad, pero sí trabajáis en empresas, cuando os llegó ese correo electrónico de vuestra empresa o del área de recursos humanos diciendo mañana formación en ciberseguridad, seguro que más de uno dijisteis, madre mía, pero si yo lo que tenía era partido y tengo que ir a un rollo de ciberseguridad. Bueno, pues yo creo que vamos a intentar cambiar ese y muchos otros paradigmas o situaciones que estoy seguro que se dan en el mundo de la empresa. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Hablar de la RUTED, que 6, 7, 8 de marzo está aquí a la vuelta de la esquina, y lo que está a la vuelta de la esquina, más bien de este programa, son las entradas que con la ayuda de RUTED sorteamos y que hoy pues volveremos a poner a disposición de todos aquellos que pues hayan seguido muy de cerca la evolución histórica ya de este encuentro de profesionales, y daremos por supuesto respuesta a la planteada la pasada semana y que tenía que ver mucho con pues esos entornos, ¿no?, la Hacker Night que nos propusieron. A ver si sabíais cuándo se produjo la primera. Esa fue la pregunta que nos lanzaron, ¿verdad, Pablo? Pablo se ha quedado sin pie y sin voz. Bueno, pues luego le recuperamos y nos... Y sin voz. Bueno, ya estás ahí, ¿no? Ya estoy aquí de vuelta. Que era la Hacker Night, ¿no? Era la Hacker Night, era la pregunta que nos hacía Alberto Rodríguez, uno de los organizadores de RUTEDCon,
y que ya tenemos la respuesta y las preguntitas y las entradas para la gente que ha acertado. Ha habido muchas respuestas, muchas válidas, pero solo las 5 primeras son las que tienen entrada para RootedCon. Bueno, pues luego os diremos quiénes y le invitaremos a Román Ramírez, que nos acompañe al final del programa, pues para, como siempre, charlar, que nos dé alguna pista más de esta Rooted, por dónde van a ir, y seguro que tiene a bien formular una pregunta sencillita para todos aquellos que quieran, bueno, pues no solo responderla, sino acercarse a la Rooted y compartir conocimiento. Bueno, pues esto es el Cyber After Work, Cyberworkers. Me ha gustado mucho eso. Lo vamos a empezar a usar más. Vamos con las noticias y luego saludamos a nuestro amigo Herbel Lambert. Bueno, y comenzamos con una publicada por BitLife Media, el medio dirigido por Mónica Valle, y que habla de un ataque masivo de fuerza bruta que ha comprometido millones de dispositivos VPN en todo el mundo. Todavía son muchas las empresas que en estos tiempos donde algunas mantienen el remoto, pues es la vía ideal, ¿no?, para conectarse a sus centros de trabajo, y en este caso tenemos ataque masivo de fuerza bruta. Esto entiendo que en la nomenclatura de los ciberataques, Pablo, Mónica, pues es una cosa bastante grave. Mónica. Sí, y además tampoco hay que echarle mucha imaginación, porque ataque de fuerza bruta es básicamente como suena, que lo intentan con mucha fuerza mediante muchas peticiones, ¿no? De hecho, esta mañana seguía en curso este ataque a nivel global. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues está comprometiendo la seguridad de muchos dispositivos de red, incluidos pues de marcas muy reconocidas de ciberseguridad. Y, de hecho, según una organización que ha estado monitorizando este caso, este ataque pues ha estado escalando durante las últimas semanas, no es algo de hoy para hoy, y está utilizando unas 2,8 millones de direcciones IP diarias para intentar acceder a los dispositivos. Estos ataques de fuerza bruta, pues los ciberdelincuentes, ¿qué es lo que hacen? Intentan obtener ese acceso a sistemas probando muchas combinaciones de nombre, de usuario, de contraseñas hasta encontrar la correcta. Por eso decía lo de fuerza bruta, ¿no, Pablo? Totalmente, al final es fuerza bruta. Esto simplemente es usar, en lugar de algo inteligente o algún atajo que te permita reducir el número de contraseñas que vas a probar, o el número, o que vayas a tener éxito porque utilices otro tipo de técnica. Aquí es probar todas las contraseñas posibles y todas las combinaciones posibles hasta dar con la adecuada. Y muchas veces, pues bueno, también acaban estas cosas aparte con ataques de fuerza bruta, pues también aparte acaban con denegaciones de servicio. Porque, oye, que cuando de repente tenemos este tipo de ataques y consiguen acceder a muchas empresas, aparte de quizás tumbarte el servicio, ¿no?, ese ataque de denegación de servicio, aparte de tumbarte los accesos, ¿qué más malo puede suceder cuando uno es víctima de esto? Pues principalmente, oye, si encuentran tu contraseña ya se meten como si fueras tú. Por eso te digo, ¿no?, que ya acceden a todo, ¿no? Y ya pueden quedarse todo ahí como agentes secretos dentro de tu organización hasta que decidan lanzar un ataque, ¿no? Exacto, por eso es muy recomendable y muy conveniente cambiar las contraseñas de forma periódica y utilizar segundos factores de autenticación que, pues oye, en ese teléfono móvil te llegue un código o cualquier elemento que haga que no esté disponible simplemente a un paso de una contraseña el poder comprometer la seguridad de una organización. Oye, pues hay otra noticia, y que yo creo que es continuación a algo que ya comentamos la pasada semana, que no necesariamente era un ataque a DeepSeek, pero sí pues esta inteligencia artificial, ¿no?, que está IA generativa, ¿no?, que había revolucionado por lo menos las bolsas hace un par de semanas. Bueno, pues ahora parece ser que cuando uno está profundizando un poco más, hablábamos, pues claro, de los costes que tenían en cuanto a su puesta en funcionamiento. Yo no sé si tienen que ver mucho los costes en cuanto a ciberseguridad, porque parece que han descubierto una brecha de datos de los usuarios que utilizan esta IA de origen chino. ¿Qué es lo que se sabe, Mónica? Claro, lo que comentábamos la semana pasada es que estaba sufriendo ciberataques, ¿no? Como decíamos, al final es la nueva tendencia, pues los ciberdelincuentes intentan acceder, y lógicamente también a muchos niveles geopolíticos es muy interesante para muchos actores distintos, ¿no? Y en este caso, pues después de ese ataque que sufría la semana pasada, pues unos días después algunos investigadores han explicado que es bastante sencillo, los investigadores de ciberseguridad, acceder a una base de datos de los usuarios de DeepSeek. ¿Y qué pueden obtener?
pues detalles como las conversaciones con las que los usuarios están conversando con esta inteligencia artificial, o incluso los datos de autentificación. Y esto, claro, pues es bastante complejo porque es un error de ciberseguridad bastante grave. Pablo. Bueno, pues aquí, como siempre, es importante que la ciberseguridad te llegue desde el diseño y de que tu base de datos o los elementos que utilices estén correctamente securizados. Es decir, no dejes que a esa base de datos acceda cualquiera, desde cualquier sitio de Internet, contraseñas robustas, etcétera, etcétera. Y usa también software actualizado y software sin vulnerabilidades. Al final, pues bueno, como bien comentan los expertos, aquí el equipo pues dice que accedió fácilmente a estos datos y bueno, pues como siempre, lo más importante en estas conversaciones es si los usuarios han puesto o no han puesto datos personales o elementos que puedan comprometer su seguridad. Por eso es tan importante siempre utilizar motores de inteligencia artificial en entornos privados o en entornos en los que no se puedan fugar esas informaciones o compartirlas con la inteligencia artificial de turno. Bueno, pues una noticia más y que tiene que ver, yo creo que con el tema que subyace. Todos los programas, Pablo, Mónica, voy diciendo que este año vamos a tratar el tema de la ética, ¿no? Pero sobre todo de la ética con la que hay que abordar el tema de la ciberseguridad, especialmente porque nos encontramos con que es muy atractivo pasarse al lado oscuro y además hacerlo a edades tempranas, porque es muy fácil, técnicamente ya no necesitas toda esa formación que ha tenido Pablo, por ejemplo, me atrevo a decir, y además que es que no dejas rastro, ¿no? Bueno, pues sí que dejas y además te expones a pagar las consecuencias, unas consecuencias que en absoluto son nimias, y es que tenemos una detención, la de un ciberdelincuente que había sido responsable de más de 40 ciberataques a organismos públicos, oficiales, Guardia Civil, la OTAN, diversos ministerios, etcétera, etcétera. No sé, Mónica, lo publicáis en BitLife Media, si se tiene detalles de el perfil de la identidad de esta persona. Pues efectivamente, de hecho, pues muchos medios de comunicación lo que han resaltado de esta noticia es que es un hombre, bueno, un chaval de 18 años, ¿no?, que solía esconder su verdadera identidad bajo un seudónimo, en este caso Nato Hub, pero bueno, lo cambiaba constantemente el seudónimo por razones obvias, ¿no? Y pues en este caso, la semana pasada, pues agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, pues en las calles de Calpe, en Alicante, lograron detener a este presunto responsable, por ahora presunto, por supuesto, de decenas de ciberataques de alto perfil, como decías, a muchas organizaciones, instituciones internacionales, como la OTAN, el Ejército de Estados Unidos y en España también la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y otros muchos. En este caso, pues lo que se ha hecho es interceptar criptomonedas, dispositivos informáticos que ahora están siendo analizados por los especialistas y pues seguramente iremos conociendo qué es lo que va pasando con este ciberdelincuente que, como dices, pues es una lástima que le haya sido rentable con esos conocimientos que lógicamente tenía para hacer todo esto, pasarse al lado oscuro en vez de utilizarlo para el bien, ¿no? Pablo. Pues como siempre decimos, el mal tiene las patitas muy cortas y tarde o temprano te van a pillar. En este caso la colaboración internacional ha sido clave. Muchos organismos se ponen a comunicarse y se ponen a intercambiar información para tratar de trazarte y tratar de encontrarte. Y al final, pues bueno, pues como aquí podéis ver, al final pues los delincuentes son capturados incluso en Internet, que durante mucho tiempo hemos oído el mantra de que era muy difícil terminar con los delincuentes, pues que sepan que aquí también se les pilla. Bueno, pues como decimos, yo creo que es un tema que debemos abordar y además noticias como esta nos deben hacer reflexionar, ¿no?, de que esto no es un campo de impunidad, ¿no?, aunque sea difícil, pero no es un campo de impunidad. Bueno, pues estas son nuestras noticias. Nosotros vamos a seguir creando contexto para ellas y en esta ocasión, con nuestro espacio Seguro Panda, vamos a hablar de inteligencia artificial. Venga, vamos a ir dando lecciones para cómo enfrentarnos nosotros como usuarios pues al gran desafío que supone la inteligencia artificial al servicio de las ciberestafas. Vamos a hablar enseguida con Hervé Lambert. Venga, vamos allá. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Y es que cuando estábamos ya acostumbrándonos a tratar de identificar que la estafa nigeriana, que no teníamos un familiar que nos había dejado todo, y aunque estuviese mal escrito, pero ya habíamos creado cierta cultura de ciberseguridad, ahora resulta que la inteligencia artificial hace no que sea un príncipe nigeriano, pero sí un correo electrónico totalmente certero y además identificando entornos profesionales, ya no solo la imagen corporativa, es decir, la inteligencia artificial, y lo habéis visto cuando os habéis aproximado a cualquier otra cosa que no tenga que ver con la ciberseguridad, pues refleja mucho la realidad. Bueno, pues este es el pan nuestro de cada día y nosotros tenemos que poner muchísima atención. ¿Cómo lo hacemos? Pues se lo preguntamos a Hervé Lambert, ella está con nosotros. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, chicos. Un placer tenerte con nosotros, sobre todo pues para que nos sitúes un poco como usuarios, como particulares, como pymes, ¿no? Que la inteligencia artificial, que si bien igual hasta algunos se ha aventurado a utilizar, no sé ya si DeepSeek, ¿verdad, Mónica? Que tiene algunas brechillas de seguridad, pero sí las clásicas, ¿no? Pero resulta que también tiene que entender que la IA pues está al servicio de las ciberestafas. Y yo no sé si eso es algo que ya se empieza a notar vosotros, Hervé, desde Panda Security, si habéis visto que efectivamente ya la IA está muy presente en lo que el año pasado pues quizás no se notaba tanto y este año sí. ¿Lo habéis notado? Rotundamente sí. Sin duda en Panda Security hemos observado un incremento de la sofisticación de los ciberataques gracias en parte a la implementación de nuevas tecnologías y evidentemente la inteligencia artificial es una parte clara y maestra de este puzzle que están montando los ciberdelincuentes. Han encontrado en la inteligencia artificial un aliado para perfeccionar sus estrategias, haciendo que los ataques sean más personalizados, más rápidos y muchísimo más difíciles de detectar. En concreto, y como ejemplos, pues crear un phishing hiperrealista con mensajes diseñados específicamente para cada víctima es algo que es una realidad a día de hoy. Se está desarrollando malware que se adapta y evade los sistemas de seguridad tradicionales de grupos o de empresas específicas. Se están generando deepfake que facilitan el robo de identidad y que incrementan los fraudes financieros. Es algo que está pasando. La IA pues ha eliminado muchísimas limitaciones que tenían los ciberdelincuentes, empezando por la limitación idiomática, por la tropicalización de todo lo que es el mensaje y contexto. Esto ya lo están haciendo los ciberdelincuentes y la IA es en gran medida la que les permite ser mucho más eficientes. La verdad es que, Mónica, ahora te dejo, pero lo que dice Hervé es así, ¿no? La hiperpersonalización, ¿no? De, por ejemplo, el phishing. A mí me han llegado en las últimas semanas correos electrónicos con, por supuesto, no solo nombre y apellido, sino direcciones de correo electrónico y contextos informativos absolutamente realistas que te hace pensar nuevamente. Es como si hubieses dado 2 pasos atrás. Decir, madre mía, esto es así. Cuando uno ya se había acostumbrado a que estos avisos de Hacienda, en las campañas de Hacienda, ya sabes cuáles son un poco los mecanismos y tal, bueno, pues ahora parece que retrocedes dos peldaños, ¿no? En ese aprendizaje. No obstante, Mónica, seguro que tienes más dudas. Sí, toda la razón, Edu, porque ahora digamos que tenemos que estar pendientes de 2 tipos de ataques, por resumirlo, ¿no? De los que ya estaban, ¿no? En los que te tenías que fijar en esas faltas de ortografía o en esas cositas, pequeños detalles que sigue habiendo, por supuesto, y luego en estos otros mucho más personalizados, como estabas diciendo, Hervé, que es muy realista y al final es más difícil de detectar por el ojo humano, que no lo tenemos tan entrenado, ¿no? Y si tuviésemos que decirle a los usuarios, venga, ahora mismo, ¿cuáles son esos principales usos o esas principales técnicas que están utilizando los ciberdelincuentes con inteligencia artificial para cometer este tipo de estafas? ¿Cuáles podríamos decir que son los primeros en los que fijarnos, Hervé? Pues para empezar, creo que debemos de decirle al usuario que tenga cuidado, porque realmente el estafador que entiende muy bien la tecnología la está utilizando muy bien. Fundamentalmente, ¿para qué? Pues para hacer acciones o campañas de phishing mucho más automatizadas y altamente personalizadas. Como bien decíais, se está viendo que
La inteligencia artificial permite al ciberdelincuente pues analizar las redes sociales, analizar pues la web en general y crear mensajes que evidentemente parezcan completamente legítimos, pero sobre todo que se adaptan a lo que yo estoy buscando o a lo que yo estoy compartiendo en mi vida digital. Y ese es el gran problema. Es el gran problema porque, como bien habéis dicho, es cada vez más personalizado y tendemos todos a empezar a dejar de desconfiar cuando alguien nos envía información que nosotros pues tenemos en el loop, un viaje, un tema específico. Y luego, pues dentro de todo lo que tiene que ver con deepfakes y la voz sintética, pues algo muy alarmante. Están suplantando la identidad de, entre otros, directivos de empresas o también niños que llaman a sus padres diciéndoles que tiene un problema y que necesita pues de un aporte de dinero a su cuenta bancaria. Y eso es algo que funciona extremadamente bien. He tenido la posibilidad de escuchar a través de 2 programas cómo se puede, gracias a la IA, aprender primero crear una voz sintética que se parece muchísimo a una persona y luego pues esa IA es capaz de aprender a decir y a utilizar exactamente los mismos lenguajes con los mismos errores fonéticos. Por ejemplo, en mi caso me pusieron una voz sintética que tenía ese deje francés que yo tengo todavía y os aseguro que era mi voz. Y evidentemente no era yo el que estaba hablando. Entonces estamos viendo que también que en cuanto a generación y creación de malware, estamos viendo que el malware está cada vez más adaptado a los sistemas de defensa que pueden tener empresas. Entonces, y qué decir de la automatización de ataques de fuerza bruta. Estamos viendo que que se están utilizando herramientas de IA que permiten descifrar contraseñas en un tiempo muchísimo menor. Son muy pocos ejemplos de lo que está pasando en el mundo de la ciberdelincuencia, pero os aseguro que las amenazas son cada vez más sofisticadas y cada vez más reales y en manos de los ciberdelincuentes. Incluso los ciberestafadores de poca monta tienen la oportunidad de mejorar sus ataques. Aquí parece que el Ben nos está escuchando las noticias, que hemos tenido ahí unas cuantas. Pero, oye, quería preguntarte, además, cada vez, gracias a programas como nosotros, programas que hacen las empresas, formación, pues oye, yo creo que poco a poco se va elevando el nivel de cultura de ciberseguridad en las organizaciones y ya no todo el mundo clica tan rápido como clicábamos antes en los correos. Pero, ¿es posible, con todos estos cambios y los retos que supone la inteligencia artificial, que un usuario sea capaz por sus propios medios de darse cuenta cuando está ante una ciberestafa? A ver, tienes razón, Pablo, en una cosa, en que la concienciación se ve y se siente. Vemos que hay cada vez más usuarios que se preocupan de leer o de intentar no correr a la hora de hacer clic o a la hora de utilizar una promoción. Eso es cierto. Estamos viendo también que los usuarios ya han traspasado la barrera del dispositivo de casa, del ordenador, ya se están protegiendo muchos dispositivos móviles y lo cual pues lo celebramos. Problema, pues que la detección de ciberestafas basadas en la inteligencia artificial es cada vez más difícil para un usuario común. Pero bueno, tenemos que tener en la mente o en la retina señales de alerta que nos pueden ayudar, pues errores sutiles en el lenguaje o en la gramática. Independientemente de que los modelos han mejorado muchísimo, todavía hay errores. Evidentemente, si hablamos de la Guardia Civil o hablamos de la Gendarmería en un contexto español, pues tenemos que estar alerta. Solicitudes donde se pide muchísima información personal o información financiera, yo desde luego lo descartaría o por lo menos lo leería con sumo cuidado. Correos y mensajes que me generan emergencia, urgencia, miedo, date prisa, tienes un problema, corre. Eso es lo que hacía referencia, ¿verdad? De repente estos que te paralizan el corazón. Sí. Y dices, madre mía, ¿no? Hacienda. Sí.
Sí, o volviendo a un ejemplo real, una madre que recibe una llamada de su hijo. Pues yo evidentemente me pondría en alerta en todos los sentidos, pero volvería a llamar a mi hijo para ver si realmente hay un problema y haría pasos un poco más adecuados o acorde a lo que yo, padre o madre, creo que tenga que hacer. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Los remitentes todavía se ven que todo lo que no se automatiza por la IA propiamente dicho, pues se cometen todavía algunos errores. Remitentes ligeramente alterados, soporte @pandasecurity con i en vez de security con y.es o .com o .fr en lugar de soporte @pandasecurity con y.com. Son de esas cosas que me tienen también que pues encender las alarmas. Y luego, de cara a los vídeos sospechosos, es muy complejo porque en serio la tecnología está mejorando muchísimo y muy rápido, pero todavía se ve que hay pequeños errores o pequeños indicios que me merecen el hacer una llamada o invertir un poco de tiempo en hacer una llamada en la entidad de turno, por ejemplo, para verificar que lo que estoy viendo es real. Aún así, evidentemente, la tecnología va muy rápido, pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Entonces, los usuarios, las empresas debemos de combinar una formación constante, una preocupación constante. Tenemos que utilizar herramientas avanzadas que analicen el correo, que analicen los mensajes y que analicen, evidentemente, archivos sospechosos en busca de malware. Oye, Hervé, la cuestión es que tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Pero también queremos confiar en la tecnología. Decías que con ella sola no es suficiente, ¿no? Pero yo no sé si ya hay herramientas creadas. A los que damos clase nos cuesta mucho encontrar herramientas que nos digan si hay un alumno que te ha hecho un chat GPT por trabajo, ¿no? Entonces, claro, en el terreno de la ciberseguridad yo no sé si hay que afinar todavía mucho más, ¿no? Entonces, no sé si hay ahora mismo herramientas que nos permitan pues detectar esas amenazas que provienen de la IA. A ver, la IA no es ni buena ni mala. Su impacto depende realmente de cómo se utiliza y cómo se implementa. La IA, siempre lo he dicho, tiene un potencial extraordinario de ofrecer beneficios enormes y gigantescos a la sociedad, a los usuarios, a las empresas. Y evidentemente nos plantea también grandes desafíos y riesgos, vamos a decir, significativos. Pero está claro que nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, entendemos que la IA es una herramienta de doble filo. Está el lado oscuro de todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia, entre otras cosas, pero también para nosotros, proveedores de productos y de servicios de seguridad, es una bendición porque nos permite implementar sistemas de detección y respuesta avanzados, pues XDR, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para analizar y anticiparnos a potenciales ataques, con malware conocido, con malware desconocido, sin malware, con APTs, con todos esos lujos de Big Data y de conexión a todos los dispositivos de nuestros usuarios. Eso es una gran bendición para nosotros porque nos permite automatizar todos los procesos y sobre todo ser mucho más eficientes, hacerlo más rápidos. Evidentemente, el análisis de comportamiento para nosotros ha sido una revolución. En lugar de depender de fichero de firmas, ahora dependemos de una tecnología que identifica conductas sospechosas en tiempo real. O sea, ya no es solo un fichero de firma, la llave, vamos a la llave, no, es un virus, no. Ahora no es eso, además de eso, pues hay otras tecnologías que nos permiten, pues mejorar muchísimo la protección, Zero Trust, evidentemente, quién accede, de dónde se accede, la colaboración entre empresas a la hora de compartir información, tecnología es muy importante. El objetivo nuestro, anticiparnos a las tácticas de los atacantes y ofrecer a los usuarios y a las empresas una defensa muy robusta en este nuevo escenario de amenazas potenciales incrementadas por la inteligencia artificial. Bueno, pues
creo que le pediremos a Hervé que nos acompañe, ¿no?, en el descubrimiento de la inteligencia artificial, en, por supuesto, una aproximación didáctica, práctica y, por supuesto, segura, porque ya le habéis oído. Creo que es una cuestión importante que debemos poner en la agenda, especialmente aquellos educadores, tutores, profesores, padres, porque, bueno, ya le habéis oído, está al alcance de cualquiera, es muy sencilla, los dispositivos están cada vez antes en manos de los menores y yo creo que tenemos que abordar ese primer efecto. Así que, como lo he dicho, le diremos a Hervé que nos acompañe en este viaje de conocimiento. Siempre es un placer escucharle porque sabe y porque lo vive, ojo, no solo como técnico, sino también como persona, que es rodeada de los entornos sociales a los que siempre hace referencia. Hervé, muchísimas gracias, que nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Un fuerte abrazo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues nosotros seguimos hablando, yo creo que también vamos a hablar de formación, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Subyace en todo lo que hablábamos con Hervé, pues la forma en la que nos aproximamos a la ciberseguridad. Y si no me equivoco, Pablo Sanemeterio, nuestro siguiente invitado, yo creo que ha reflexionado mucho y lo comparte en su newsletter sobre cuáles son ahora mismo los desafíos que hay, ¿no?, en materia ciber. Él es un experimentado auditor de seguridad, es un hacker ético y Dani García Cron nos acompaña. Pablo, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que es una de las personas más conocidas dentro de la escena hacker y de la escena de la ciberseguridad. Es un profesional, yo creo que prácticamente con cualquier persona del mundo de ciberseguridad español que hablas sabe quién es y sabe cuáles son sus trabajos. Tiene un mogollón de herramientas puestas a disposición de la comunidad. Y, oye, me gusta mucho también la parte de donde está ahora mismo embarcado, porque también es emprendedor, se ha lanzado a la parte del emprendimiento y a crear empresa y tecnología. Y dice su lema que aprender y estudiar no son lo mismo. Fíjate qué te parece, Eduardo. Pues me encanta. Dani García Cron, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, aprender y estudiar no es lo mismo. ¿Cuánto nos queda por aprender de la ciber? ¿Cómo está el momento presente, Dani? Bueno, pues el momento presente, y yo creo que va un poquito, y todo siguiendo el lema que acabáis de decir, yo creo que hay muchísimo por aprender, pero claro, para aprender necesitas que te enseñen, y que te enseñen bien. Entiéndeme, que yo no voy a decir que soy aquí el adalid de enseñarlo todo perfecto, pero enseñar bien es muy difícil. Y bueno, todos recordamos, yo creo, ese profesor o profesora que tuvimos cuando estudiábamos, y un buen profe te cambia de que algo que estás aprendiendo sea un rollo o que te acuerdes toda la vida, ¿vale? Y yo creo que un poco en el mundo de ciber, al menos mi sensación es que, bueno, pues hay formaciones de todo, como en toda la viña del Señor, pero lo que me da a mí la sensación de un tiempo para acá es que parece que tenemos la necesidad de la parte que se vende la formación en ciber, que cuanto más se venda, cuanto más horas, es decir, me recuerda un poco a granel, entre comillas, entendedme, parece que es mejor. Y bueno, es una de las cosas por las que, como dice Pablo, me he metido en este berenjenal de la formación, porque creo que se puede hacer diferente y enseñar no tiene ni que por qué ser aburrido, ni que tiene que ser un rollo, y más importante, aprender tiene que ser una cosa natural. Quiero decir, si te puedo, además es uno de los lemas que me gusta decir, si te lo puedo enseñar en 1 hora, ¿para qué voy a gastar 40? ¿Sabes? Y si no me lo puedes explicar en 1 hora algo que normalmente se explica en 10, es que o no controlas mucho del tema o que deje de darle una vuelta a cómo lo transmites. Yo siempre digo que cuando explicas, me da igual que sea ciberseguridad o física nuclear, deberá de entenderte tu abuela cuando le está explicando. Y bueno, con esto más o menos es, bueno, con toda esta idea y esta un poco locura, pues nos hemos metido a emprender, como dice Pablo. Es que además, ojo, que no solo
no solo está en la parte de emprendimiento, en la parte de formación, es que es muy conocido también en la parte de seguridad de APIs y de testing de APIs, que bueno, Eduardo, yo para nuestros oyentes entender que APIs es casi todo a día de hoy, seguro que nos cuenta ahora Dani y nos lo puede explicar como bien dice, para que nuestra abuela lo entienda, que los APIs están en el centro de todo. Todas las aplicaciones móviles que utilizamos, etcétera, utilizan APIs. Pero vamos a dejarle a Dani. Cuéntanos qué es un API y si es muy fácil o difícil securizarlas. Claro. A ver, como bien dices, Pablo, la tecnología, bueno, cuando desarrollamos una web, cuando se desarrolla todo, bueno, pues la tecnología evoluciona. Y al final la realidad es que prácticamente todo acaba en que tiene que funcionar en el bolsillo. Eso significa que tiene que funcionar en nuestros móviles, porque está demostrado que al final es lo que más usamos en las aplicaciones de los móviles, que todos llevamos tropecientas instaladas. Y las aplicaciones, pues, tienen que hablar con, bueno, pues con un servidor, con un medio que sea un Twitter, un Facebook, lo que sea. Y la forma de hablar no es como se hablaba tradicionalmente en las páginas web de antes. Se habla, pues, de una forma que se llama API, que es una forma entre que las aplicaciones, entre tu aplicación que llevas en el bolsillo, tu móvil, y bueno, en este caso Twitter o Facebook o lo que vosotros queráis, de una forma que se puedan entender de la forma más óptima posible y más sencillo desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué ocurre con esto? Que todo en día ya, todo va por esta tecnología, por esta forma de comunicarse que es a través de APIs. Entonces, como todo está tendiendo y cada vez más a este mundo de las APIs, pues a veces la realidad va más rápida que la tecnología y la realidad significa que todo está moviéndose al final a usar estas APIs, pero claro, todo lo que después de muchos años hemos aprendido de ciberseguridad, pues el problema es que no vale todo para las APIs, porque bueno, las APIs tienen su propia forma de securizarse, su propia forma de comportarse, tienen un montón de pequeños detalles que ya no se securiza igual. Y igual que, bueno, pues se comportan de forma diferente. Y lo que está ocurriendo es que la mayoría, o un porcentaje muy grande de empresas no están haciendo esto bien. Está haciendo bien, y esto lo sé de primera mano, entre otras cosas, aparte de la locura del viaje de la formación, también trabajo para una empresa de Reino Unido. Soy en un producto que desarrolla producto específico de seguridad de APIs, y lo que vemos ahí es que todas las empresas tienen un problema muy gordo. Y no estoy hablando ni pyme ni micropymes, que siempre lo ponemos en el centro del huracán, en el ojo del huracán, sino hablo de empresas muy, muy gordas. Por ejemplo, nosotros trabajamos de empresas muy gordas de Estados Unidos, muy cotizadas en bolsa, de todas las partes de los 5 continentes, y quiero decir que no es una cosa que parece que afecta, como siempre digo, a mercería Pepi, por decirlo de alguna manera, sino es un problema bastante serio y está costando mucho que las empresas, pues bueno, digo empresas, pero entenderme, empresas, organizaciones, me da exactamente igual, pues que primero que se den cuenta que la solución que compraste o la medida que compraste, o peor, lo que aprendiste en el curso de seguridad hace, no tanto, 5 años, ya te vale muy poquito o no te vale, no voy a decir nada, pero muy poquito para el tema de cómo securizar las APIs, sino que además lo que compraste y el dinero que te gastaste hace en años para proteger tu web y tus activos y pues toda tu parte tecnológica y online, pues no es suficiente. Y ya estamos viendo muchos sustos. Lamentablemente, yo creo que cada día más van a venir, y desde mi punto de vista y en mi experiencia y lo que veo el día a día, que bastante, eso es un poco lo que, mi visión y lo que yo podría contar, y cómo más o menos lo veo. Desde luego que, Dani, este es un mundo muy interesante, porque las empresas se están enfrentando a muchos retos, y me ha gustado mucho lo que explicabas antes acerca de cómo explicar y cómo enseñar, ¿no?, el ámbito de la ciberseguridad, porque es fundamental ahora mismo. Es verdad que hace unos años pues quizás erais todos un poco más autodidactas, ¿no?, y ahora seguro que también se puede con tanta información que hay, pero precisamente con tanta información puede llegar a ser un caos, y es tan importante que alguien te lo enseñe bien y explicándolo, como decías, pues desde el conocimiento y con sentido, ¿no? Y yo me estaba preguntando también,
qué tipo de formación o qué se está demandando a nivel de formación en ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Mirar mucho lo que están demandando las empresas o al revés, ¿no? Intentar ofrecer lo que vosotros creéis que es más interesante? Y también cómo está influyendo la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Está cambiando mucho también la formación de lo que se tiene que conocer en el ámbito ciber, Dani. Pues desde mi experiencia, siempre, que no es la verdad absoluta nunca jamás, la parte de formación, te respondo, empiezo desde el final de la IA. Yo creo que sí que la está cambiando para mal, entendeme en el sentido. La IA, como decía Hervé hace un segundo, es muy buena, muy mala. Quiero decir, si la usas bien, es muy buena, es genial, es una ayuda brutal. El problema es que lo que yo estoy viendo en la mayoría de los casos que se usa mal en el sentido que se le deja que genere información y se publica, incluso se cuenta, sin ningún tipo de filtrado, ni de cribado, ni ningún tipo de criterio a la hora de publicar esa formación o esos textos, me da igual, o incluso libros. Entonces, por esa parte, yo creo que está afectando para mal, porque para uno que ves bueno, ves 10 que son bastante chapuzas. Y por el tema de la demanda, yo os digo, por suerte, tengo la parte, una patita en el mundo real, en las empresas, en qué les duele, y por otra parte, la aventura en solitario, podríamos decir, de la empresa de formación. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues un poquito híbrido. Quiero decir, en función de lo que voy viendo, lo que vamos viendo de, oye, falta aquí, esto siempre mete la pata, aquí siempre se mete la pata, esto no se tiene ni idea, esto tampoco, un poquito van haciendo la formación de ahí, de la demanda, si queréis verlo de esta manera. Pongo un caso súper tonto que es, y cualquiera que me esté escuchando y se haya tenido que pelear con tema tecnológico y tema de APIs, vamos, lo va a pillar a la primera. Y esto pasa a las empresas, cuanto más grandes, peor. El típico problema que pasa de las APIs es que las empresas no tienen ni idea cuántas APIs tienen, partiendo de esa premisa. Entonces, si partimos de la premisa que no tienen ni idea cuántas APIs tienen públicas que se pueden acceder, ya vamos mal. Entonces, hay que empezar a educar y a enseñar, porque, hombre, obviamente nadie nacemos enseñados, esto es, por favor, si no lo faltaba, pero falta mucho conocimiento de esa parte y también de la gestión y cómo se orquesta esto, porque esto una pyme o un micropyme puede ser sencillo, pero si te vas a una multinacional, ¿cómo se orquesta esto? Y ahí es donde estamos, un poquito surgiendo de la demanda, tanto de la formación, bueno, como la consultoría, que muchas empresas, en mi caso, vienen a preguntarme justamente o a contratar consultoría, de decir, oye, me dice, Dani, tenemos aquí un follonazo del 15, por favor, echándonos una mano a organizar, a estructurar, a ver y cómo probamos y cómo vamos metiendo aquí poquito a poco la seguridad. Pablo, una más antes de que saludemos a nuestro amigo Román, que ya está a la espera para que nos hable de Rooted. Adelante, Pablo. Pues le iba a preguntar cómo ve él la parte de programación, si cree que hace falta más formación y más formación de seguridad en la parte de los departamentos de desarrollo de las organizaciones. Yo creo que sí, mucho. Y además, creo que la parte de los desarrolladores, los pobres, son siempre muy maltratados, muy maltratados. Siempre se les echa la culpa de todo. A veces con razón y otra con no tanta. Porque cada uno tiene su misión. Quiero decir, los programadores, los que desarrollan, normalmente, pues bueno, pues ellos tienen que llegar a sus plazos y todo este tipo de cosas. Y claro, por la parte de seguridad, pues tienen la obligación es justamente, pues decir, esto pasa o no pasa. Entonces, es difícil. Pero, claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que yo veo más, que se hablan idiomas diferentes, se están en mundos diferentes, y a veces hay ganas y otras veces no hay ganas de hablar. Y yo lo que decía de explicar a tu abuela cómo va esto, ¿sabes? Que es una de las cosas por las que yo lucho todos los días, justamente para hacerlo, y cuenta las cosas fácil, cuenta las cosas bien. De hecho, me vas a permitir perdonarme, yo mando todos los días un correo en mi newsletter, todos los días, y todos los días cuento algo en concreto de, oye, mira, para aplicar determinada cosa. Si conté una historieta,
para un mail tiene que ser entretenido, ¿sabes? Se lea rápido y además siempre cuento que, hablando del tema de los desarrolladores, mira, ten cuidado de esto, o ten cuidado de esto, o mira, pasó determinada cosa, ¿vale? Un poquito tratando de aplicar eso de decía, cuéntamelo fácil. Si alguno le apetece verlo, os voy a decir la URL, os voy a decir la web, perdóname, porque es curioso, os va a gustar. Se llama piensamaricruz.es, ¿vale? Ahí os vaya para una historieta que entenderéis perfectamente de lo que hablo, como bueno, y cómo creo que hay que hacer las cosas. Eduardo, yo creo que todo el mundo se debe suscribir para tener ahí esos tips de ciberseguridad y poder aprender todos los días un poquito y de forma fácil. Oye, piensa en maricruz.es, me encanta. Yo creo que Dani estaba pensando en mí y en los homólogos, que no estamos tan al caer de las cuestiones tecnológicas, pero que al fin y al cabo sí que tenemos cierta responsabilidad. Al final estamos delante de un micrófono y compartiendo, ¿no?, tiempo en un programa de ciberseguridad. Pues lo comentaremos, la exploraremos y, por supuesto, contaremos nuevamente con la ayuda, con los comentarios y presencia de Dani García Cron. Te invitamos a que no te vayas, porque igual lo que plantea Román te lo sabes, pero no nos lo puedes decir en antena, tendrás que enviarnos un correo. Venga, vamos a cerrar ya rápidamente, que la Routed 6, 7 y 8 de marzo está aquí a la vuelta. Bueno, y las pasadas semanas, con la ayuda de Arantxa, con la ayuda de Alberto, hoy con la ayuda de Román Ramírez, uno de sus fundadores, hablamos nuevamente de qué nos espera en esta Routed. Estaba escuchando, Román, a Dani García, a Cron, pues hablar de muchos temas, ¿no?, sobre formación, sobre el papel, ¿no?, de determinados roles que se desempeñan en ciberseguridad. Al final son los temas de nuestro tiempo. Román, buenas tardes, lo primero de todo, querido Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, ¿con qué te quedas tú de esta Routed de 2025, 6, 7, 8 de marzo, Kinépolis? ¿Qué es un poco lo que tú más destacarías? Pues la verdad es que múltiples tracks, hay muchísimas novedades, tracks dedicados, tracks en colaboración con empresas, tracks de anonimato, ¿vale? Muy importante. Vamos a empezar una guerra contra los que quieren retirarnos derechos fundamentales y pues mucha variedad, la verdad, va a haber muchísima diversidad de contenido. Oye, ya que has abierto el melón del anonimato, es algo que efectivamente, en verdad, Pablo, que en más de una ocasión hemos comentado, porque ya nuestra sección de noticias ya no solo se refiere a incidentes, amenazas, episodios relativos a ciberataques, sino que también hemos ido a cuestiones ya ni siquiera de carácter normativo regulatorio, sino de carácter intencional, ¿verdad? Y cada vez estamos metiendo más noticias de estas. El mundo está cambiando, Pablo, ¿eh? El mundo está cambiando y está habiendo, como dice Román, también una ofensiva, y una ofensiva que incluso a veces viene desde los poderes públicos, porque algunas presentaciones de organismos o de cosas que se hacen desde el gobierno pues van muy encaminadas a acabar con el anonimato en Internet, y es algo que está en la raíz de Internet y está en la raíz de la libertad. Román. Pues es que poco que añadir a lo que ha dicho Pablo. Simplemente un detalle. Todas estas posturas en contra del anonimato y asociado en contra del cifrado son posturas totalmente divergentes con la postura oficial de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Los relatores especiales de Naciones Unidas llevan insistiendo desde hace muchísimos años en que el anonimato y el cifrado son esenciales para el libre ejercicio de la libertad de expresión. Cualquier ataque al anonimato y al cifrado tiene un componente muy alto de comportamiento antidemocrático y en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Oye, Román, no crees que sacando temas como el del anonimato, poniéndolo en vanguardia, y me refiero a las autoridades públicas, hacen que nos estemos despistando de los verdaderos desafíos que tenemos en materia de ciberseguridad? Estamos perdiéndonos con el ruido y olvidándonos de lo verdaderamente importante. Absolutamente, Edu, has dado, yo creo que fuerte en un clavo que hace mucho daño a toda esta narrativa, ¿no? Realmente tenemos problemas muchísimo más severos y muchísimo más serios, y focalizar el anonimato tiene poco sentido. Realmente los que de verdad se refugian en esto para cometer crímenes les va a dar absolutamente igual que tú intentes regular o romper claves o romper la protección de la esfera íntima del ciudadano, y al único que vas a perjudicar es al ciudadano, porque los narcotraficantes, asesinos,
pedófilos, pederastas, les va a dar igual. Ya utilizan sus propias herramientas de cifrado y anonimato ajenas a lo que puede utilizar el ciudadano de calle. Esto solo va a penalizar al propio ciudadano inocente. Entonces sí, yo lo veo como tú. Creo que estamos quitando el foco de lo que es realmente importante y pues esto es peligroso. Bueno, pero este y otros muchos temas se tratarán 6, 7, 8 de marzo en Kinépolis y allí más vale que prestéis mucha atención porque igual lo que pase esos días va a ser objeto de preguntas el año que viene cuando hagamos nuestro tradicional sorteo. Pero lo que le vamos a pedir a Román es que nos lance la pregunta. O bueno, Pablo, vamos a responder a la anterior de Alberto, que se me va el tiempo, que nos quedan 3 minutos. Y a ver, ¿qué preguntó Alberto? Que cuando se realizó la primera Hacker Night, ¿no? Sí, la primera Hacker Night. Y se fue en 2020. Que es una pregunta que tenía un pelín de trampa, pero oye, ha habido bastantes respuestas y bastante. Pero oye, hemos tenido bastantes respuestas y más respuestas correctas, con lo cual nuestros fieles seguidores y fieles seguidores de la Router, los 5 primeros ahí tienen su entradita. Bueno, pues os responderemos al correo electrónico. Enhorabuena a los que habéis acertado. Román, ¿con trampa o sin trampa? Un par de minutos nos quedan para la pregunta. Sin trampa. Es una pregunta relativamente complicada. La lanzo. ¿Cuál es el título exacto de la charla donde un ponente dijo esto es un exploit a la ley? Perfecto. Bueno, pues tenemos que tener el título exacto de la charla en la que un ponente llegó a asegurar que esto es un exploit a la ley. Así que, si sabéis la respuesta, afterwork@capitalradio.es. Estoy seguro de que o bien Dani Cron, o bien Pablo Sanemeterio, y posiblemente, y eso es casi seguro, Mónica Valle, se la saben. Así que, si tenéis la respuesta, ya sabéis dónde enviarla. Pablo, ¿qué te parece? ¿Te la sabes? Porque tú te sueles saber estas preguntas, ¿eh? Yo sí, tú ya sabes que yo llevo oyendo prácticamente a todas las routers. No sé si se puede decir en antena, qué jodido, tío. Y yo llevo oyendo casi todas las routers, no me he perdido ninguna, y la verdad es que en esta charla además está en YouTube, que la pueden encontrar. No voy a dar más pistas, que si no luego todo se sabe. Oye, pues venga, esta es la charla en la que se produjo pues este comentario. Recomiéndanos una charla. Sí, dices, es que son muchas muy buenas, Román. Venga, una charla. Pues dices de la edición de este año, ¿no? Sí, no despistas. Es complicado. Hay muchas buenísimas. Hay una en concreto que a mí me hace mucha ilusión ver, que van a tratar de temas de robótica y van a hacer cosillas con un robot. Pero no os digo exactamente dónde está ubicada para que tengáis que maniobrar. Buscar exactamente y mirar, porque igual en la búsqueda de la robótica os encontráis con otra charla igual de interesante. La Router está para disfrutarla en su conjunto. Nosotros lo hacemos capítulo a capítulo gracias a las entradas que ponen a vuestra disposición. En esta ocasión ha sido Román Ramírez. Ya sabéis, título exacto de la charla, exacto, y cuando es exacto, es exacto. Román, siempre es un gusto escucharte y verte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Un fuerte abrazo. También le agradecemos mucho a Dani García de Cron, que haya estado con nosotros, y a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Como siempre, yo aprendo mucho. Gracias, chicos. Hasta la próxima semana. A ti siempre, Edu. Adiós. Venga, nos despedimos. Volvemos mañana. Adiós.